Buenas tardes, profe. Le voy a explicar los comparativos y los superlativos como el trabajo que me corresponde. Entonces, para los comparativos son usados para comparar dos objetos o dos personas, indicando que tiene más una que la otra. Entonces, los comparativos se forman añadiendo o usando la palabra more. En cambio, los superlativos se usan para hablar en la calidad más alta o baja de algo dentro de dentro de un grupo de tres o más personas o cosas. Los superlativos se forman añadiendo est o usando most. Entonces, voy a ir con la explicación porque pues la anterior era la definición. Vamos con la explicación. Los adjetivos de una sola sílaba, como fast o tal, generalmente se hacen comparativos añadiendo como por ejemplo faster o taller. Para los adjetivos más largos usamos most o less. Ejemplo, more beautiful. ¿Qué seguía? ¿Qué seguía? ¿Qué seguía? ¿Qué seguía? Los superlativos. Para los adjetivos cortos agregamos est como fastest o tales, mientras que para los adjetivos largos usamos el most o el least, como por ejemplo most expensive, least difficult. Para las reglas de los comparativos con adjetivos cortos serían las siguientes. Para los adjetivos de una sola sílaba como fast, small o cualquier otro que sea de una sola sílaba, se agrega al final del adjetivo. Como por ejemplo fast, que pasaría a ser faster, o small pasaría a ser smaller. Pero para los adjetivos largos serían... ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Mm, que para los adjetivos que terminaran en... Que terminaran, no. Que sean de dos sílabas, que no terminen en y o, o más, usamos more o less antes del adjetivo. Como por ejemplo, beautiful, que pasaría a ser more beautiful. Interesting, interesting, more interesting, que sería ya comparativo con usando la regla. Pero para los superlativos con adjetivos cortos de una sola sílaba se agrega est al adjetivo, como por ejemplo fast, que pasaría a ser fastest, small, smallest. Y para los adjetivos largos de dos sílabas que no terminen en y o más, usamos most o least antes del adjetivo, como por ejemplo beautiful, most beautiful, interesting, most interesting. Para algunas excepciones, algunos adjetivos cortos que terminan en y, como happy, y cambian la y por la y, y normal, y agregan o est, como por ejemplo happy pasaría a ser happier en comparativo. En superlativo es happiest, y esas son las excepciones. Las explicaciones de las reglas son más complejas, como los comparativos se usan para comparar dos elementos y generalmente indican que uno tiene más o menos de una característica que el otro.
Los superlativos se usan para hablar de la mayor o menor cantidad de una característica en un grupo de tres o más elementos, dándole un grado de superioridad. En cambio, los comparativos solo se comparan entre sí. Los usos son que se usan cuando... ¿cómo sería? Se usan cuando se quiere decir que algo es más o menos que otra cosa, objeto o persona. Para los superlativos se usan para señalar que algo es mejor o peor que, que, que alguien de un grupo o algo de un grupo, que sería como pues la misma vaina. ¿Qué seguía? Ah, la estructura. Para el comparativo sería el primero el adjetivo más er o mor más adjetivo más san más tan. ¿No se pronuncia? Como que sí. Como por ejemplo, no, espere. En vez de adjetivo es sujeto. Que no sé por qué dice adjetivo. Buah. Se volaron la barba los de la guía. Como por ejemplo, she is taller than Tom. Ella es más alta que Tom. En superlativo sería de. ¿Se pronuncia bien? De más adjetivo más est o most más adjetivo y... Joder, ¿por qué aparecen dos adjetivos? Pues, ¿quién sabe? Bueno, this, que sería... Puta, me cagué. Ejemplo. This is the most interesting book. Este es el libro más interesante. ¿Será así? Joder, ya no me acuerdo de la guía. Y ya, eso es todo. Muchas gracias.